de qué se tratan los detalles que quiero mostrar o que quiero incluir. Y acá esto está demasiado, así, no, esto no alcanza a ser un tercio, es como un tercio y medio que se toma toda una cuestión. O sea, esto compite totalmente con mi imagen, pues. Yo prefiero que este avión me complete todo esto de acá, esto muy chiquitito, como les decía, hagan el ejercicio. O sea, si yo imprimo esto, se me da la mitad del cartucho en solamente esta viñeta negra, pues. Entonces, ojo con eso, traten de que su gráfica sea suave, o sea, sea liviana visualmente. El modelado yo encuentro que está bien, y va bien, porque creo que le falta un poquito, pero está bastante bueno. Aquí también con el Corsario también, por ejemplo, esta lámina gigante es como si se hubieran juntado a hacer la lámina, po. Esta viñeta gigante, el fondo con unos renders súper chiquititos, entonces el fondo este casi como que se come mi render, pues este podría haber sido este render gigante acá, ese al medio también, y este que es como poco texto, al ladito nomás, po. Y una sola lámina también. Por ejemplo, esto tiene que urgente mandarme la otra lámina bien hecha y ojalá arreglar esta. Urgente, digo, para el lunes, no estoy diciendo esta semana. Acuérdense que hay colchón académico. Eh, entonces, a ver, ¿quién más tenemos por acá? Ah, esta también que es bastante buena. Aquí también, ojo que está bastante bien modelado también, tiene harto detalle. De repente el texto, el tipo de texto muy pesado, como para el ojo, como que compite un poquito con el negro de la nave, ¿no es cierto? También se usa un color para destacar, está bastante bueno. Y aquí, sí, sí, son 6 imágenes, pero quizás me habría gustado ver más el detalle de eso. Por ejemplo, podría haber sido esto en vez de toda la nave, que igual, o sea, encuentro súper bueno esto, es apreciable totalmente como el personaje que es el dron, ¿no es cierto? Pero esos detallitos de ahí me habría gustado verlos con más grandes, pues. Pero bueno, ya vamos a tener oportunidad a fin de semestre, cuando hagamos de nuevo como nuestra carpetita, de destacar cosas que no estamos destacando ahora, pues. Vamos a tener también más criterio como para ver qué muestro, pues, para que no sea, quizás aquí faltó una tercera lámina, no sé, pues igual alguien tiene que, o quizás por ejemplo este logo podría haber sido mucho más chico, esto haber sido mucho más chico, y acá mostrar un detalle de la turbina, hay que buscarle ahí cómo podría haberse visto bien, pues. En todo caso está muy buena esa lámina, muy buen modelado, etcétera. La de la tía Ari, acá está. Buena lámina encontré yo también. Lo único que esta cosa como oscura acá, como que choca un poco con el morado esto. Pero me gusta, por ejemplo, el detalle, la cantidad de detalle que tiene esto, con los tornillitos, o sea, no se deja nada como... Lo único que yo le reclamé a la tía es que esto estaba muy duro y que de repente podría haber tenido como lo que hablamos la otra vez, haber hecho otro tipo de modelado, pero en general está súper bien. Esta página también me gustó bastante. Lo único que me molesta es que se corta ahí, porque me hubiese gustado que está enterito, pero se corta esa pieza que también la puedo ver por acá. No, está bastante bueno. Me parece que tiene harto detalle, a pesar de que tiene ahí un pequeño filet, todavía está como muy duro para la mano, pero en general está bastante bueno. Ahí la cuestión del cable también ahí de repente muy duro, pero, o sea, son detallitos. Está bastante bueno sobre todo como la parte máquina, así me gustó harto. Y el color, más allá de que está bien elegido o no, es un color que me contrasta con lo que quiero mostrar, po. Estos son más oscuros, estos son más claritos, se entiende la idea. Perdón, alguien me había dicho que necesitaba ayuda para el PowerPoint, que quería meter algo en un hexágono, me dijo. ¿Está o no? Podríamos ver esas dudas en los últimos bloques, po, para avanzar ahora con algo de textura, ¿les parece? Voy a cambiar aquí quería mostrarle un poco esto de cómo hacer, bueno, en realidad entremos por la clase que tengo acá.
Un momento. Nueva función, esa. Ya quería mostrarles esto. Entramos a una nueva etapa. Ya hemos modelado, ¿no es cierto? Sí, no significa que vamos a parar de modelar. Ahora vamos a empezar a modelar para la segunda etapa. Más objetos que acompañen a mi objeto ya modelado. Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, el dron, ponte tú, está en el futuro, volando encima de, no sé, pues, de unos escombros, o está o es un juguete que está arriba de un escritorio, o es un dron tal cual que está dentro de una bodega, no sé, algo así. Entonces uno tiene que empezar a idearse ahora una escena con el objeto. El avión también, pues. El avión está estacionado, está volando, hay algunos que se adelantaron, pero lo que necesitábamos ver en la primera etapa era cómo está modelado y cómo está hecha su lámina, más que nada. Entonces ahora vamos a ver cómo a través de los materiales y la textura yo puedo darle algo más de realismo a mi objeto, que es lo que buscamos nosotros, engañar al ojo metiéndole cosas a mi modelado 3D, ¿no es cierto?, de manera de representar algo que realmente no existe, son píxeles, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a volver atrás después con esta portada, pero quería mostrarles lo siguiente. Esas tres cosas que están ahí en la portada son componentes de una textura, que en este caso la textura, esta yo la bajé de una página, vamos a ver después muchas páginas que ya la hemos visto donde hay miles de texturas. Entonces, eh, los componentes, vamos a ver qué compone una imagen para que ésta engañe al ojo en cierto 3D. Por ejemplo, si yo sigo hacia adelante, porque tengo aquí lo que me marca las líneas, ¿no es cierto?, como luminosas, después como que algo como que marca las sombras dentro de esas líneas, y una vez que ya está todo junto, me muestra como, o esta sería la textura, que yo le hago destacar ciertas cosas con esto, de una manguera acerada, ¿no es cierto?, que es como para combustibles, para ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, eso que fue un encargo para una pega, yo después lo usé acá. Significan que es como, este es como, aquí no está terminado este dibujo, lo puse más que nada porque era en el que más se veía la correa. Entonces, partiendo más que nada, hoy vamos a hablar de materiales y de texturas para el render. El render, ¿qué es lo que es? Es si uno la lleva como si uno lo traduce, es como una especie de, no una especie, es una representación digital de mi modelo digital, es una foto digital de mi modelo digital, de mi modelo 3D. Entonces, lo que buscamos, como dice acá, después esto yo lo voy a subir para que lo lean con más calma, buscar una apariencia realista. Y para eso yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cosas importantes como la escala de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí creo que me quedó demasiado grande para lo que es, porque esta cuestión de medir 1,20 m y esto en realidad es súper chiquitito, es más como en el ejemplo de acá arriba. Pero ¿qué pasa si yo lo ponía en la escala real? No se iba a ver nada. Entonces, ahí es donde está un poco lo que yo les digo, cómo voy engañando al ojo, obviamente, sin caer en falsedades, o en cosas demasiado, a menos que yo esté haciendo una animación tipo cómic, ¿no es cierto? O tipo caricatura, las cosas exageradas no tienen mucha cabida. Entonces, uno puede exagerar, por ejemplo, que yo exageré un poco la escala del tejido, pero en pos de algo, en pos de que se viera al momento que la persona que lo está viendo dice, ah, sí, ya, se ve igual. Aunque no sea igual, el tipo me dijo, sí, se ve igual. Con eso estamos. Entonces, es súper importante eso, ser coherente con la escala del modelo, la escala del grano de la textura, eh, la dirección de las fibras de la madera, por ejemplo, la dirección de las fibras, ya algunos tuvieron el acercamiento con las mallas de las zapatillas, ¿no es cierto? Vamos a ver algo con eso también, de cómo yo puedo hacer mi propio material.
cómo puedo customizar de todo, porque al final el Fusion terminó, al principio cuando recién salió, tenía todo absolutamente cocinado y terminó dando su brazo a torcer, por decirlo de alguna manera, permitiendo que la gente pueda customizar sus propias texturas, cosa de que no quede algo genérico. Lo que uno está tratando de escapar es de lo genérico en este sentido. Es que tu trabajo sea destacado eh, dentro del resto, y todos pueden destacar, ojo, no es que uno destaque y los otros quedan atrás, sino que todos, oye, este está buenísimo, oye, este está buenísimo, este está buenísimo, de eso se trata. Entonces, el objetivo es fotografiar virtualmente el objeto. Se debe tomar en cuenta desde un principio que se quiere mostrar el objeto, ¿qué se quiere mostrar? ¿En qué me enfoco? ¿En qué objeto? Por ejemplo, las tuercas de ahí, o bueno, un montón de cosas. Y es importante diferenciar desde ya y decir desde ya que uno no debe buscar el máximo render desde el principio. Primero, uno tiene que hacer render tiene que, como dice acá, hay que distinguir los renders de producción de los renders finales. ¿Por qué? Porque un render final me puede tomar horas que se renderice, 3 horas. Entonces, cuando estoy produciendo, no puedo tirar una imagen de 3 horas, después ver que me quedó desenfocada y chuta, arreglarla y tirarla de nuevo y tratando de que se me enfoque. Entonces, antes de ese render final, debo tener muchos renders de producción. Uno donde vea cómo se ve la textura, ya. Otro, cómo se ve la luz que estoy poniendo, cómo se ve la textura, la achiqué, la giré, etc. Bueno, lo que hice acá, distinguir los renders de producción de los renders finales. Los de, también los de contexto, con los de estudio. Los de estudio es cuando, por ejemplo, uno ve un objeto que tiene una luz, que tiene un fondo, ¿no es cierto?, de un solo color. eh, a veces uno le pone 3, 4 luces, ¿no es cierto?, para mostrar los efectos de la iluminación. Eso lo vamos a ver en un capítulo aparte de iluminación. Eh, Vamos a ver también, bueno, cómo diferencio un render de contexto sería, por ejemplo, esto ya la empresa ha puesto ahí, vamos a ver también render de eso, pero esto sería ya como en la industria, ¿no es cierto? Donde ha puesto con los 15 otros brazos que cargan combustible, no sé. A diferencia de este que está como flotando y es solamente para ver cómo está quedando la textura, si está funcionando o si me equivoqué en algo. Los renders de carácter también, o estilo, que son donde yo ya no percibo mucho el fotorrealismo, y va un poco como por el trabajo que habíamos visto de Luca, del fusil ese donde él renderiza sin aplicar los materiales y surge una imagen potente. No estoy hablando del fondo de la lámina, estoy hablando del objeto. Bueno, y así llegamos al render fotorrealista, que si bien nosotros vamos a llegar a un límite del fotorrealismo porque no tenemos un motor de render absolutamente profesional, que sería como V-Ray, por ejemplo, que lo podemos usar en 3D Max, que en Rhino, en SketchUp, pero es un motor de render que se paga finalmente. Pero lo bueno que tiene el V-Ray es que es como una cámara virtual con toda la física virtualizada. O sea, es básicamente un simulador de cámara reflex. Entonces uno tiene que saber primero ahí componer la imagen, que es algo que ya estamos viendo, y también cómo manejar una cámara, obturador, bueno, etcétera. Yo no soy buen fotógrafo de eso, pero he aprendido más con el render de fotografía que con una cámara. Entonces, eh, mira, estos capítulos de acá los vamos a ver después con súper detención, sobre todo el render y el ray tracing, que el ray tracing es un proceso súper complejo, pero que hace que finalmente uno pueda renderizar los objetos. ¿Qué hace el ray tracing? Básicamente, desde la cámara sale un rayo, que es una especie de láser, por, por dibujarlo de alguna manera, que toca el objeto que estoy tomando y le dice de qué color es ese píxel que está tocando en ese objeto. Y así con cada píxel, pues. Entonces, es básicamente un cálculo que hace,
que tiene es la fórmula del render. Les voy a compartir después un video que vi ayer que ojo, aprovecho de darles el dato que Pixar liberó unos videos que tienen que ver con animación, con modelado, con renderización. Son súper interesantes porque estos tipos son los que van creando este tipo de tecnología. Ellos son los que han creado, por ejemplo, el ray tracing, el, también ¿cómo se llama? El Global Illumination, todas esas cosas que uno va agregando en cuanto a los materiales. Estos gallos lo tienen todo súper bien didáctico también. Volviendo a lo que los decía, ha llegado una era donde la física es súper importante en estos ambientes 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que ha surgido un nuevo tipo de material que es el material físicamente correcto, se llama, que lo usa más que nada Blender. Blender es como un poco el inventor de esto, donde aquí podemos ver todas las capas que toma hacer un objeto, o sea, o una textura. Pero una vez que uno hace esto, queda absolutamente realista. La luz que llega va a reflectar, etcétera. Todo lo que le pasa a la luz físicamente va a pasar en este ambiente 3D. Aquí podemos ver por el momento algunos mapas que vamos a ir viendo después en detalle. No, no todo en esta clase, por supuesto, porque este capítulo de texturas, materiales y finalmente render nos va a tomar un par de clases, 3 clases. Yo creo. La idea es como que nosotros vayamos avanzando con esto eh, en paralelo a nuestro siguiente modelado. Ya se supone que el modelado lo tenemos, ¿cómo se dice? Dominado, ¿no es cierto? En todo caso, las consultas van a seguir, van a ser de lo que sea, de modelado o de la lámina o de la textura, etcétera. No se queden con dudas, por favor. Miren, por ejemplo, me gustaría leerle esto un poquito. La computadora va calculando diferentes situaciones y propiedades de los objetos 3D, como el color, la textura, la rugosidad de sus superficies, y por medio de cálculos físicos como reflexión, refracción, oclusión, dispersión, cáustica, etcétera, genera un ordenamiento de píxeles de forma que aparentan una imagen real. Esa es básicamente la definición del render. El ray tracing, como les decía, lo vamos a ver en un capítulo casi solo de ray tracing. Y vamos a ver que todos estos elementos que aparecen acá en el render y en nuestro motor de render que tiene Fuchs y todo, se encuentran en todos los motores de render. A veces van cambiando de nombre, pero en general son lo mismo. Hay algunos que le ponen canal difuso, otros aquí, por ejemplo, mapa difuso, hay otros que se llama, no sé, hay otros que le ponen material, otros que se llaman texturas. Vamos a ver todos esos tipos de diferencias. Entonces, para hacer un render, uno necesita un programa de modelado 3D, que lo tenemos, y un motor de renderizado, que lo tenemos también dentro del Unity. O sea, del Unity, perdón, de Fusion. Otros muy famosos son el V-Ray, que es súper famoso sobre todo por la cosa como arquitectónica que tiene que les comentaba yo de la cámara. Y hay algunos que son online también. Mental Ray también, el que yo conocía antiguamente, que era de 3D Max. Ahora, por ejemplo, V-Ray está para todas las plataformas 3D. RenderMan también es muy conocido. Y finalmente, la decisión de cuál usar es experimentar con estas cosas y cuál es el que me lleva a lo más rápido. Por ejemplo, si yo me voy a especializar en ciertos objetos, como puede ser, no sé, un auto, voy a necesitar algo que sea relativamente rápido en eso y que quizás no necesite tantas capas, ¿no es cierto?, como para mostrar lo que quiero mostrar. Les pido un minuto, por favor. Vengo.
Perdón, gracias. Mucha agüita. Entonces, como les comentaba, a ver, ahí está. Entonces, como les comentaba, hay diferentes tipos de materiales y vamos a ver diferentes tipos de cómo, por ejemplo, formar un material, cómo hacer un shader, cómo hacer una textura, a qué se refiere cada cosa. Una vez se tiende como a todo decirle textura y no todo es una textura. O a todo le dice ya materiales. Más encima, creo que lo que aporta un poco la confusión es Inventor y Fusion, que ellos tienen materiales que son físicamente, ¿no es cierto? Uno puede hacer simulaciones con esos materiales. Entonces, cuando Inventor o Fusion hablan de materiales, están hablando de la apariencia, como le dicen ellos, la apariencia del material, más todas las propiedades físicas del material. Entonces, eh, vamos a ver eso como en específico porque es lo que usamos, pero hay que tener en cuenta de que los materiales son otras cosas en otros, ¿cómo se dice? En otros programas. Por ejemplo, el 3D Max es otra cosa. Entonces, em, interesante leer esto. Por ejemplo, un modelo 3D puede tener múltiples materiales, pero solo una textura. ¿Ya? El material controla cómo un objeto 3D aparece en la pantalla. Los shaders son pequeños scripts con algoritmos que controlan cómo el material responde a la luz, ¿ya? Y la textura es la imagen bitmap que ponemos como piel del modelo 3D. Esa es una gran diferencia. Yo creo que esto en realidad después, antes de subirlo, lo voy a destacar un poquito más. Entonces, un material específico, no, perdón, un material especifica un shader específico para usar. Por ejemplo, si yo tengo un material que es opaco, no voy a usar el shader de especulación, o sea, que me refleja, ¿no es cierto?, de reflexión. Y también si tengo un material que es brillante, no va a ser rugoso, por ejemplo. Entonces, el shader que voy a usar va a ser una combinación de brillo con refracción, con reflexión, ¿no es cierto? Eh, bueno, esto es como para verlo con detención. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ya, aquí tenemos diferentes materiales hechos en V-Ray, en Rhino, aplicados a bolitas nomás. Entonces, como decíamos, controla cómo el objeto va a aparecer en mi escena. Aquí podemos ver un material reflectante, metálico, ¿no es cierto? Acá algo un poco más opaco, tipo losa. Acá podemos ver un material que podría ser como un plástico o un material que es perforado, ¿no es cierto? Aquí vemos un material que si bien es translúcido, no es transparente, y acá tenemos uno que es transparente y translúcido y al mismo tiempo se produce la refracción, donde podemos ver, ¿no es cierto?, lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba, lo que pasa con... Entonces, aquí ya está produciéndose algo físico, aquí también, con toda esa deformación, etcétera. Entonces, después nos vamos a meter un poco más en esto que, como les decía, si uno habla de materiales en Autodesk, Fusion y en Inventor, tenemos varias fuentes. Hay por lo menos tres, que está la materia la librería de materiales de Autodesk, está también la librería de apariencias de Autodesk, está la librería de materiales de Inventor, y está esta, que es la librería física de Fusion, que es como un poco la combinación de los materiales de Inventor. Como Inventor eh, llegó primero, ya tenían, ¿no es cierto?, ellos, y ustedes quizás ya lo han visto, que si ponen acero, sale todas las características físicas de ese acero. Entonces, tengo que ver para qué lo voy a ocupar. Si voy a hacer un análisis de una pieza, sería bueno poner el material desde ya, entonces me sirve como un render y como para sacar otro tipo de información. En ese sentido, nosotros por el momento, porque después vamos a seguir profundizando, estamos viendo solamente cómo se va a ver esto en esta cámara. Aquí está un poco lo que hablamos de los shaders.
Estos son los más simples, se encuentran en casi todos los motores de render, algunos con diferentes, por ejemplo, hay unos que aquí se multilayer, en otros se llama multisubobjeto. Entonces, es cosa de saber buscar nomás, pero para saber qué buscar uno tiene que saber cómo funcionan, para saber cuál fue el nombre que cambió. Entonces, vamos a estudiar esto también con detención, los vamos a ir viendo por materiales, no hay apuro para verlo como... lo que sí, esto requiere que ustedes investiguen harto ahí dentro de su propio objeto y de sus propias cosas, porque yo les puedo comentar todo lo que quieran y si ustedes no lo experimentan, no lo van a aprender, no va a ser parte de sus conocimientos, que es de lo que se trata esto. Y entonces les va a quedar siempre cuando hagan un render, van a decir, ah, lo dejo ahí, enter, y me va a salir como me va a salir el de mi compañero, que tampoco, etcétera, y me van a salir genéricos. Entonces, como les decía, es lo que un poco evitamos con esto. Ya, voy a llegar hasta acá en esta presentación porque le voy a poner más imágenes que las tengo en otro lado. Pero quería ir acá. Ahora nos vamos a ir a Fusion, donde vamos a ver cómo empezar con este tipo de cosas. Primero, quería mostrarle unos renders que tengo acá. Estamos en la... Ya, por ejemplo, si me voy aquí a esta textura que tengo acá, ¿no es cierto? Y si me voy a render, me doy cuenta que mi galería de render tiene 3 renders acá. Y les voy a mostrar, que no lo... Ya, quedan menos de 10 minutos, entonces lo vamos a ir viendo a poquito. ¿Qué pasa en este render? Miren, les voy a mostrar acá. ¿Se ve Fusion, no es cierto? ¿O estoy haciendo el loco? Sí, está bien. Entonces, lo que yo tengo acá es, por ejemplo, le apliqué lo que les voy a mostrar aquí. Bueno, básicamente lo que veíamos al principio ¿verdad que no puedo llegar y cambiar de pantalla? Un momento. Lo que veíamos al principio de nuestra presentación, pues. Un momento, voy a ir acá, a este, ¿no es cierto? Que son estas 3 cosas. Yo para hacer la manguerita de Fusion esa, ocupé estas 3 cosas y vamos a ver, las vamos a hacer de nuevo para que vean cómo es el proceso de hacer una textura. Creo que quedan menos de 10 minutos, así que voy a rellenar un poquito para que empecemos desde el próximo bloque, desde ya a hacer las cosas estas ¿no es cierto? Con Fusion, pues. Aquí les quería mostrar esta que, básicamente, esta es la primera que saqué, con una luz normal. ¿Ya? Se ve bastante plano, tiene sombras, el detalle se ve bien, aquí una escala, otra escala de lo mismo. Después le puse un objeto que fuera emisivo, que le tirara luz. Ya, se alcanza de la textura, ¿no es cierto? Y después saqué a la misma luz, le puse más luz. ¿Ya? ¿Y qué es lo simpático de esto? Que después bajé estos 2 renders, el primero y el versión 1 o sea, el primero y el tercero, y en un programa de edición de imágenes lo uní. Entonces, perdón, es la imagen que les quería mostrar al otro lado, pero la vamos a ver acá para que vean cómo quedó con las 3 cosas. A ver, un momento, mira acá, cursos 2020, software, clase 7, y acá está, claro, aquí lo vamos a ver. Ya, este es el material que vamos a usar en la clase de hoy. Por ejemplo, lo que le decía, tenía eso yo, ya, que me gusta porque se ve la textura súper clara, y tenía esta donde se ve la luz y menos textura, entonces las combiné ahí una y otra. Es interesante, y esto es lo que vamos a llamar después como postproducción.
O sea, yo tengo mi objeto, le pongo la textura, le saco el render, y aún así lo puedo ir mejorando más todavía, po. Eh, con este material de acá, que es como un poco como un tejido, como para mostrar un poco la textura, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer con esto que está acá, que son básicamente la textura, y aquí le hice en Photoshop, ¿no es cierto? Tengo la textura y cada hoyito representa, después le hice aquí un mapa donde cada hoyito representa como que uno mira a través de eso, ¿no es cierto? Que como que transparente. Un momento, que alguien me está dando un chat. Con los tripofóbicos. Chuta, ¿hay alguien tripofóbico acá? Brian, no hay que ir tripofóbico, voy a tener que cerrar los ojos durante este. Mira que no, ahí sí que no sé qué hacer, pues tendría que mandarle una. Ya, entonces, lo que les decía, vamos a estar viendo esto. Y como pueden ver, aquí ya tengo el objeto emisor, y si yo lo apago, o le pongo aquí que desaparezca, puedo ver también, bueno, vamos a ver todo lo que estábamos viendo en la última clase y lo vimos un poco apurado, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver con detención. Vamos a ver también cómo de este objeto, esto es interesante porque empecé a modelar y miren, y ahora lo hice todo lo puedo controlar yo con ángulos. Lo vamos a ver al siguiente bloque. Entonces empezamos con esto de acá. Después recuperamos, empezamos de nuevo en el otro lado. Voy a ir a Design acá. Como pueden ver, le apliqué el material así bien a lo burdo, ¿no es cierto? Es como más que nada para mostrar eso. Y aquí le hice una vista que sería el SOM 1, que aquí se ve mal, pero si yo me voy a render, de nuevo, Está compartiendo otra cosa, ¿no? ¿qué cosa? ¿No se ve Fusion? Está, se ve los hoyitos. Ahí sí. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, si yo voy acá, acuérdense que me lleva a una imagen que yo había puesto ahí como cámara. Creo que aquí le puse una cámara de 35 milímetros, no sé si, o de 30 milímetros, parece. También lo vamos a ver con detención, que creo que quedan 4 minutos. ¿Cuál es la gracia de esto? Más allá del modelado, que es súper simple, ¿no es cierto? Eh, Cuando uno va aquí a las apariencias, tiene un montón de materiales, ¿no es cierto? Que uno le puede poner. Un momento, que quiero agrandar un poquito esto. ¿No me deja agrandarlo? Ahí sí. Donde tenemos una buena cantidad de materiales y que Fusion le va sumando cada vez más cosas. Y entre medio de todo eso tenemos los misceláneos y los otros. Entonces es interesante ver esos dos. Estos ya vienen hechos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo de vidrio, voy a hacer, por ejemplo, acá, mira, a Design. Y lo que hice yo acá fue poner, ya, ponte tú, voy a dibujar en ese plano, ¿no es cierto? Y voy a poner un, un objeto. Ah, no, así que voy a hacer. Voy a ir inmediatamente a Create y voy a poner una esfera acá, en ese plano. Entonces, por ejemplo, si yo a esta esfera me voy aquí a las apariencias, le quisiera poner algo transparente, ustedes ya saben que está aquí, por ejemplo, el vidrio, con densidad de colores, ¿no es cierto?, con diferentes cosas. Hay otros que es como suavizado el smooth, ¿no es cierto? Interesante cómo se ven esas cosas, Profe, como, dígame. no hay como acrílico así transparente. Creo que hay acrílico por ahí, pero no está, creo que está en plástico. Por eso yo les decía que esto tienen que meterse y ir viendo todo lo que tiene, porque mira, tiene, por ejemplo, lo que hablamos que son texturas de, ¿cómo se dice? De ropa, como de género, de fabric, es como género en ese sentido. Y aquí hay cuero también. Y el cuero tiene los puntitos, todo, y entonces tiene como toda la textura que vamos a ver los componentes más que nada de esa textura. Por ejemplo, mira, lo que yo decía, creo que aquí en. Pero déjame cerrar aquí, Glass.
Déjame ver un poquito acá. Y aquí en Plastic creo tenemos por ahí un opaco. Aquí en los translúcidos, mira. Si uno se mete aquí en translúcido, veamos, por ejemplo, veamos un amarillo, ¿eh? No es tan translúcido como este Plastic Translucent Mate. Tendría que en realidad ver si lo está transluciendo desde la parte de render, ¿no es cierto? Ya, aquí está súper mala la iluminación porque yo le bajé la iluminación para poder poner un foco. Se lo voy a subir un poquito para que veamos bien de qué se trata. También acuérdense que yo puedo ir acá y cambiar la luz. Voy a poner una grilla de luz, ¿no? Y de color de fondo aquí yo le voy a poner un gris un poco más... No, no tanto. Por ahí. Entonces voy a volver aquí. Ya, perdón. Ok. Y... Perdón. Y apariencia está viendo acá. Ahí hay varios plásticos. Acuérdate que si uno hace doble clic acá, puede darle más translúcido o menos translúcido. ¿Ya? Esto en realidad saber cuando ya haga el render, pero por el momento no lo vamos a tocar. Si quiero mostrarle otras cosas. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá a ver los transparentes, puede que esté el